iniciar la grabación. Entonces, me gustaría, bueno, si en algún momento no me llegan a escuchar, que por favor me lo hagan ver en la sala de chat y yo tomarlo en cuenta. Entonces, dicho eso, voy a desplegar una presentación que son 80 diapositivas, pero no se vayan a asustar porque no es que voy a ser breve. Yo muchas veces soy de los que prefiero eh, diseñar 80 diapositivas y no apurruñar mm, todo el contenido en tan solo, digamos así, en tan solo 20 diapositivas, cuando de una manera mucho más cómoda la podemos ver en 80 para que las letras sean lo suficientemente grandes, pues, ¿no? Entonces, insisto, si ustedes no llegan a ver bien la presentación, yo la pienso maximizar. Ajá. La unidad 3. Fíjense que yo en un momento, por el factor tiempo, tuve que hacer de la unidad 2 y de la unidad 3 dos unidades netamente formativas, pero mejor que mejor porque estas dos unidades guardan estrecha relación con lo que es la unidad 1. O sea, todas las unidades están complementadas, pero aquí yo en esencia, si bien la tercera unidad la llamo competencias digitales, en la, en la, en la ética de la información, yo voy a cerrar mi cámara de video. Yo acá, en esencia, lo que voy a exponer es una reflexión respecto a cómo nosotros debemos manejar o cómo debemos gestionar la información en, en las redes sociales y en Internet. Y voy a comenzar con una breve explicación. Vean que aquí hay una diapositiva que habla, donde yo hablo y lo coloco con un signo de interrogación como algo sagrado o profano. Y si vemos, yo coloco ahí un retrato familiar donde aparecen padre, madre e hijo. Y la interrogante que yo ahí les dejo es que la interrogante que yo ahí les dejo es sagrado o profano. Veanlo bien, sagrado o profano. Eh, en mi escala de valores, para mí la familia es lo más sagrado. ¿Estamos claros? ¿Por qué hago esta interrogante? Porque en la siguiente diapositiva yo también hablo que la investigación científica es sagrada o profana, y para mí es muy sagrada. Y yo sí justifico esta comparación porque créanme que la investigación científica, más allá de lo sagrado, le debemos dar un carácter de respeto tal cual, igual o mayor a lo que es el sentido del núcleo familiar como morada. Porque la investigación científica, ya lo he señalado, es lo que define y le da sentido a las universidades. Si no, las universidades serían bachillerato de lujo, no tendrían ninguna razón de ser. Ahora bien, ¿cómo podemos comenzar a dar esta disertación? Son las 2:17 de la tarde. Voy a tratar de que esto no pase de 25 minutos, media hora lo sumo, para que realmente lo podamos disfrutar. Pero yo soy de que a veces con una sola diapositiva me guindo. Me guindo. Fíjense el léxico mío, que con una sola diapositiva me guindo. Y yo comienzo la interrogante con una pregunta, o sea, ¿qué es una idea? Y colocando esta diapositiva que está aquí desplegada, yo pudiese explicar las 4 o 10 diapositivas restantes que están acá. Y lo voy a explicar de una manera muy práctica. Muchas veces nosotros cuando todos los que estamos aquí presentes hemos pasado por las universidades. Y muchas veces se nos hacía engorroso, tedioso, fastidioso. Ay, Dios mío, que porque cuando un profesor nos colocaba, nos asignaba una actividad en donde nosotros teníamos que vernos obligados precisamente a investigar respecto a un tema. Y muchas veces le perdemos el amor a la investigación científica porque cuando nosotros se nos viene una idea a la mente,
no la copiamos literalmente en un pedacito de papel a lápiz. Y cuando se nos viene la idea a la mente, comenzamos a redactar un párrafo. Pero como comienzo de manera errada a redactar un párrafo, yo ahí, por preocuparme tanto que si aquí va una coma, que si aquí va un acento, que si va, qué léxico utilizo, será que esta palabra está bien utilizada, en el momento en que estoy redactando ese párrafo, se me va la idea, que es lo que vale oro puro. Aquí lo menciono en esta diapositiva. Las ideas pueden, lo leo literalmente porque todos estos párrafos me pertenecen, las ideas pueden anotarse bien sea a modo de un párrafo informal o bien anotando características resaltantes en palabras mal redactadas. Yo cuando anoto una idea, yo no tengo que estarme preocupando si esto lleva acento, si lo escribí mal, porque al final cada quien entiende sus propios jeroglíficos, ¿verdad? Pero la idea, que es lo más valioso, se debe preservar. ¿Por qué? Porque la idea es cuando viene ese grito de emoción cuando yo digo eureka, ¿no? Que es ahí donde está la famosa frase de Arquímedes, la palabra de origen griego, que el rey le pidió a Arquímedes que por favor, que comprobara si la corona que le habían diseñado al rey era de oro puro. Arquímedes la metió en una tina de agua mientras que él se estaba bañando en un sauna, en esos saunas de esa época, y por ahí, por eso que ustedes ven esta figura aquí de Arquímedes con la corona, y cuando Arquímedes metió la corona, se dio cuenta que, y lo voy a leer aquí literalmente, esto es una información de la Wikipedia, aparentemente al ser sumergido en agua, él se dio cuenta de la densidad. Es más, de este grito de guerra semántico, eureka, lo conseguí, y fue cuando se dio cuenta, cuando se dio cuenta Arquímedes que la corona no estaba hecha de oro puro, fue cuando, y fíjate, por empírica, porque la empírica es la experiencia, fue cuando Arquímedes fue uno de los precursores de la teoría de la densidad. ¿Lo vieron? Tal fue su alegría, dice aquí literalmente la diapositiva, que salió por las calles de Siracusa desnudo gritando eureka, ¿no? Lo conseguí, ¿no? Y entonces eureka, la heurística, lo que yo tanto he mencionado en estas 3 semanas que yo le di clase, es la idea, producto de la empírica, de la experiencia. ¿Quién iba a imaginar que Arquímedes, mientras que estaba en su sauna, metiéndole la corona en la tina donde se estaba bañando, se dio cuenta que la corona realmente no estaba hecha de oro puro? Entonces, cuando esa empírica se une a lo que nosotros buscamos en la red, es lo que se conoce como el estado del arte, porque no sé si lo ven, ahí hay unos carriles de hilos de oro, y aquí viene una comparación, aquí viene este epíteto, que es un párrafo informal, la idea. Claro, a veces las ideas son largas y se convierten en un párrafo, pero en un párrafo mal redactado. Entonces vean la iconización de los sentidos, la diapositiva que yo coloco ahí, como coloco en el párrafo informal un lingote, porque el lingote no ha sido esculpido, y luego el párrafo formal, cuando ese lingote de oro se convierte en un ángel, ¿no? Quiere decir que es lo mismo decir párrafo informal, párrafo formal, párrafo inicial, que es la idea, párrafo final es cuando yo presento un trabajo. Dicho eso es lo que se conoce metodológicamente como el estado del arte, porque ciertamente cada quien tiene su manera de hilvanar sus ideas y de escribir. Vuelvo y repito, esa frase netamente conocida, hartamente conocida, que dice que así como uno habla, uno escribe. Luego, si seguimos a Hernández Sampieri, muy conocido por ustedes, uno de los libros de metodología muy seguido, y esto lo voy a mencionar, créanme, él habla de que hay 5 motores que impulsan las ideas. ¿Cuáles son esos 5 motores? La inspiración, la oportunidad, la conceptualización
y la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Y a esos 5 motores, él agrega un sexto motor metodológico, que es la necesidad, por supuesto, de resolver metodológicamente una problemática. Una inspiración que me lleva a mí a lucubrar una idea es precisamente lo que yo acabo de señalar, ¿no? Segundo motor que me puede llevar a mí a poder generar una idea, una oportunidad. ¿Ya? A veces nosotros recibimos un recurso económico, a veces hay investigaciones que requieren que alguna empresa las apoye económicamente y eso, aunque no lo crean, genera también como que expectativas de que, caray, tengo todo el respaldo de una empresa, de un grupo de personas que quieren avalar, que quieren respaldar mi información y a veces esas investigaciones requieren de una inversión monetaria y es cuando la oportunidad hace que las ideas también vengan a la mente. La conceptualización, cuando yo quiero ir más allá de ese eureka y quiero ahondar sobre ese tema que a mí en un momento me causó heurísticamente, eureka, me causó una emoción. Luego hay otro motor que impulsa las ideas, que es la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Créanme que ahora cuando queda por investigar y podemos estar ante la presencia de una investigación inédita y podemos dar un aporte nuevo a la, a la humanidad. Sé que suena como que demasiado filantrópico, pero es así. Vean, hasta ahora, para ir resumiendo en estas 24 diapositivas que he pasado así rápidamente, porque así van a ser, porque lo que quiero es que se lleven un aprendizaje, todo lo que está aquí he dado guarda relación al cómo el proceso de una educación, llámese virtual o convencional, trae consigo una producción científica. Toda asignatura, toda materia, todo curso que yo estoy en pleno ejercicio, porque yo inscribí 3, 4, 5 materias, 5 asignaturas, se supone que yo tengo que dominar lo que el docente me está dando. Y mayormente, sobre todo en el ámbito universitario, todo requiere de una producción, ¿va? Y eso, hasta los momentos, lo que he cubierto es la idea, cómo las ideas vienen en la mente y cómo debemos preservarlas. ¿Ok? Entonces, una cosa es la idea y luego otra muy distinta es cuando yo comienzo a desarrollar esas ideas. Ah, entonces, ¿por qué viene la tirria, el fastidio? Ay, no, me pusieron a trabajar, me pusieron a escribir, porque no sabemos distinguir lo que es la idea de lo que es la redacción de un párrafo final. Entonces, otro elemento importante en la academia, sobre todo en la educación a distancia, es cuando yo me consigo un buen tutor, cuando se da la relación maestro-discípulo. Entonces, académicamente, por eso es que yo ahí lo subrayo, yo debo enamorarme académicamente de mi tutor, ¿bien? Para poder establecer una buena relación de producción epistémica, perdón, del conocimiento. Yo con mi tutor debo formularme un sistema propio de creencias. ¿Qué es formularse un sistema de creencias? Claro, decimos sistema de creencias y se nos viene a la mente como que estuviese dando a esto una connotación religiosa. No. Cuando yo me formulo un sistema de creencias a nivel de lo que es la investigación científica, es porque yo me hago afín a una serie de autores que hablan, que es lo que a mí me apasiona, la informática educativa. Si a mí me apasiona la informática educativa, yo no voy a estar buscando libros de cocina, porque no tiene ninguna relación. Tengo que buscar bibliografía que sea afín a lo que yo amo profesionalmente, que es la informática educativa. Entonces, buscar bibliografía afín no solamente es buscar una bibliografía que esté acorde a lo que yo estoy investigando, y coloco aquí como ejemplo, insisto, la informática educativa, sino que también yo tengo que enamorarme de autores que a mí me gusta como ellos redactan, porque vamos a estar claros que también hay autores que han escrito sobre informática educativa,
pero a mí no me gusta cómo ellos redactan o cómo ellos hacen sus argumentos. Entonces, también formularse un sistema de creencia va en consecuencia, va íntimamente relacionado a cómo a mí me agrada, en el cómo ciertos autores redactan. A la hora de redactar, y todo esto, insisto, va íntimamente relacionado al uso de las tecnologías con fines educativos. A la hora de yo redactar, es muy importante tener un buen léxico, por supuesto. ¿Qué debo tener yo claro? ¿Qué debo yo dominar cuando yo estoy produciendo epistemológicamente? Recordemos, hagamos un repaso. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es aquel conocimiento que yo proporciono producto de yo haber estudiado a varios autores. Lo que yo he estudiado de varios autores es el precedente, por eso es que lo sombreo ahí, como lo están viendo en la pantalla, es el precedente de ese sistema de creencias, de ese conjunto de libros que yo voy colectando digitalmente y me llevan a crear mi propia episteme, mi propio conocimiento. Pero más allá de ello, cuando yo estoy investigando a nivel universitario, yo tengo que enseñarles a mis estudiantes, bien sea presencialmente o virtualmente, tener claro pues, los conceptos de nociología, ontología, axiología, ética, moral, teleología, que es heurística, que ya ustedes saben que es la heurística porque lo han visto conmigo, la hermenéutica, el empirismo, y saben que el empirismo es experiencia. Otros recursos que son muy nutritivos para nuestra producción como docentes o como futuros vamos a hacer, tener recursos gratuitos en línea. Por cierto, les paso un dato. Para que manejemos Android o que tengan iPhone, yo puedo bajar el diccionario o puedo bajarme la aplicación del diccionario de la Real Academia Española sin ningún costo, tener en mi celular el diccionario de la Real Academia en total disponibilidad. Otros recursos que hay infinidad en la red, tenemos por ejemplo la página web que tiene su versión gratuita muy buena, que es SpanishChecker.com. SpanishChecker.com me permite meter en este párrafo que está acá, yo escribo un párrafo, quiero estar seguro si lo estoy redactando bien, y créame que esta página web me ayuda a mejorar mi acción. Véanse la infinitud de posibilidades que hay en Internet. Luego, otras cosas, otros aspectos. Siempre leer, siempre leer. Adquirir cultura general, porque eso me ayuda a aumentar precisamente. Buscar la prensa, afiliar a las redes sociales. Ustedes se meten en Twitter o en Instagram y van a conseguir páginas como direcciones web como Culturizando. Se las recomiendo. @culturizando. Tanto en Instagram como en Twitter. Excelente. Luego, para aquellos que quieren mejorar la ortografía, @la ortografía en Instagram. Excelente. Vean todo. Tengo ahorita la muletilla del excelente. ¿Qué tal? Y bueno, dicho todo esto, cuando nosotros producimos nuestro propio conocimiento, tenemos que evitar el plagio. ¿Lo ven? Tenemos que evitar el plagio. ¿Cuáles son las características del plagio? Es cuando uno intenta engañar a un lector haciéndole ver que lo que uno ha producido es del propio peculio mental de uno y no lo es. Entonces, y con el respeto, porque aquí me están acompañando 3 damas en esta disertación, yo tengo acá, insisto que está acá, es de mi peculio, pero quiero compartirlo con ustedes. Ya dirán, digo, ceneta académico. Ya van a decir que lo estoy diciendo de esa manera. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, sabemos que el proxeneta es la persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona. Pero ¿qué ocurre? Que a veces hay docentes sinvergüenzones que también prostituyen el conocimiento. Entonces, vemos cantidad de docentes que de grado
hacen la tesis doctoral para nosotros salir de eso. Fíjense que aquí está de una manera bien vulgar y lo escribo y está mal escrito. ¿Quién querrá hacer mi trabajo de grado para salir de esa vaina? ¿No? O sea, ¿dónde queda la originalidad del constructo semántico? ¿Se puede prostituir el conocimiento? Sí, se puede prostituir el conocimiento y ciertamente muchos docentes que son proxenetas académicos. ¿Buscamos a un proxeneta académico entonces o buscamos a alguien que nos instruya de modo extra cátedra? De ahí lo que les mencionaba en una diapositiva anterior, que debemos buscar a un buen tutor, porque si nosotros queremos tener a un buen tutor, hay tutores que cobran por su servicio y otros que no, pero lo que tenemos que buscar es a un tutor que nos enseñe a investigar, no buscar un tutor, entre comillas, que nos haga el, el trabajo de... ¿Qué me lleva a mí a saber que un documento no es original? Bueno, por ejemplo, la función. Las personas creen que porque hay un grupo de estudiantes, están en un foro de discusión y que lo que se, como es un foro de discusión, no tiene propiedad intelectual y sucede que sí tiene propiedad intelectual. Así sea una simple risa que se escribe en un foro de discusión, eso tiene una propiedad intelectual. Por lo tanto, todo lo que busquemos en un foro de discusión, aparte que tiene propiedad intelectual, debemos referenciarlo, citarlo bibliográficamente. Yo conozco a una doctora en educación, entre comillas, que ya hizo su tesis doctoral eh, tomando todo lo que se conversaba en los foros de discusión que ella buscaba por las redes. Hoy día es doctora en educación. Estamos en Venezuela, que todo es posible. Vaya doctorado que adquirió esta profesora. Entonces se da algo que está en mi tesis doctoral que yo llamo el narcisismo redaccional. Denomínese, lo leo textualmente porque es mío, como el culto ególatra y exacerbado de los conceptos semánticos, donde la persona asume un yo propio pseudoautórico del texto plagiado y se recae tanto en ese texto que ha plagiado que llegado a un punto se las cree, él se cree y hace creer a la demás gente, a las demás personas que lo escuchan, que él fue quien redactó ese párrafo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de plagio? Está el plagio con pseudosinonimias, que ese es el ejemplo más típico de los plagios, y es cuando yo agarro el texto original, cambio las palabras. Es decir, aquí vean el texto aquí original, creo que se ve bien en la pantalla previa. Aquí hay 5, por cierto, ajá, estamos aquí los 5, excelente. Estoy haciendo una revisión de que si aquí estamos todavía en línea todos. Vean que vamos a ver la primera línea de esta presentación. Vean el texto original. El aumento de la industria, el crecimiento de las ciudades y la expansión de la población. Mira el texto plagiado. El incremento de la industria, el crecimiento de las ciudades y la explosión de la población. Hay personas que creen que con eso están parafraseando, están plagiando. El autoplagio es es otro tipo de plagio y se da mucho entre docentes universitarios. ¿Qué ocurre? Eh, voy a colocarme yo como que estoy cometiendo el error. Por eso es que yo no soy de los que me gusta estar cada rato publicando un artículo, porque yo pienso que uno no tiene que estar publicando por publicar, pero me pongo yo como ejemplo. Supongamos que nunca he cometido autoplagio, gracias a Dios. Pero supongamos que en el año invento, en el año 2009, yo publiqué en una revista científica un documento que mayormente son de 15, 16 páginas, de 15 a 20 páginas. Y yo publiqué algo que ahí bajaron todas las musas. Ahí yo dije, oh espíritu de Gabriel García Márquez, poséete de mí. Oh espíritu de Sócrates, poséete de mi persona. Entonces yo que empecé a escribir, y escribí tantas cosas inéditas que bueno, que al momento que eso fue publicado todo el mundo no hizo sino fue alabarme. Darme loas, ay, magnífico como escribe esta persona, ¿no? Pero llegado a un punto, yo quedé tan encandilado con esa investigación que yo le seguí sacando tuqueque
y fui repitiendo, fíjense el léxico mío, le fui sacando el tuqueque. Seguí publicando esa misma, valga la redundancia, esa misma publicación, y sucede que eso es un error por varias razones. Yo no puedo volver a publicar lo que a mí me publicaron. Y segundo, recuerden de ahí que la razón cuando dicen que uno no debe utilizar bibliografía que vaya más allá de los 5 años. ¿Por qué? Porque lo que para mí fue una novedad en el año 2009, cuando yo publiqué algo de mi peculiar mental, ya no puede representar una novedad en el año 2021. ¿Lo ven? Entonces, el autoplagio, insisto, ahí caen muchos docentes. Luego hay otro tipo de plagio, que es por lo que han pasado muchos estudiantes, es lo que yo llamo, es un término bien feo, el estudiante como esclavo intelectual o del robo hecho por un docente ratero. Créanme que hay cualquier cantidad, sobre todo en el pregrado, de docentes que son rateros, porque ellos están conscientes que hay cualquier tipo de estudiantes que si tienen masa gris, que piensan, y entonces son de ese tipo de docentes que uno los identifica porque en cada momento les están mandando a hacer trabajos que de paso sea, no guardan ninguna relación con la asignatura mayormente, o que no dan un feedback o se quedan o le venden la idea al estudiante que hizo una investigación pésima, y sucede que la investigación es una investigación que es para quitarse el sombrero porque es muy buena, y son personas que uno los ve, son docentes que uno los ve a cada rato publicando en revistas científicas porque se aprovechan de los estudiantes. Hay un cuarto tipo de plagio que no voy a entrar en profundidades, que yo lo llamo unir retazos semánticos de tela digital con hilos de astucia. Eso se manifiesta cuando una persona tiene que hacer un trabajo de grado, está haciendo un trabajo de grado porque está haciendo una maestría en sexualidad, y el trabajo de grado que la persona está haciendo tiene que ver sobre la virginidad. Y ustedes saben mejor que yo que ustedes van a conseguir decenas de decenas de decenas de artículos que hablan sobre la virginidad, y estas personas que lo hacen buscan aquellos párrafos que consideran más importantes de cada artículo y los van cosiendo, utilizando conectores, y sucede que son parrafitos que aunque pertenecen a distintas literaturas, a distintas bibliografías, ellos los van uniendo y creen que con eso se van a salvar del plagio. ¿Cómo se reconoce? Cuando cuando yo entro en Google y veo que todo está en negrilla, pero vean este circulito rojo, cuando veo estos puntos suspensivos, son señales que hay que fueron párrafos tomados de distintos sitios. Yo no sé si monografías.com todavía existe, mucho menos sé si sigue el Rincón del Vago. Y oído al tambor, porque les voy a escribir algo aquí en la sala de chat. Hay algo de lo cual no quiero ahondar, pero yo los invito a que, lo voy a escribir aquí en la sala de chat, que busquen algo que se llama el preposteo o preposteo. Eso hay muchos estudiantes que lo están utilizando hoy día, y son páginas web que se encargan de que si uno mete un párrafo, la supuesta página web deja el mismo sentido del párrafo, pero cambia totalmente la relación como tal de ese párrafo. Pero aún así, si uno tiene experiencia, no puede detectar el plagio. Les pregunto, vamos a hacer aquí un pequeño, me voy a detener acá, no sé si lo quieren escribir por la sala de chat. ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que les he explicado? Fíjense que esto guarda muchísima relación con con lo que es el uso de la información digitalmente hablando. Pero bueno, qué decirle, eso queda para la reflexión. Seguimos. Formas en que podemos detectar el plagio, hay muchísimas. En Internet hay muchísimas páginas que nos permiten detectar el plagio. Yo particularmente utilizo una que se llama plac.es.
Ya se las voy a escribir por la sala de chat, plac.es. Yo, como soy docente, tengo un correo de la UC. Esa página es en euros, pero yo no pago nada por eso. Ellos me dan 20 cupos mensuales y esa página yo subo el documento y de una manera rápida me detecta cuáles son los párrafos donde el estudiante ha incurrido en plagio. Pero créame que la mejor manera es con Google. Por eso es que yo siempre digo que Google es San Google y San Google resuelve todos los problemas. ¿Qué me ha dado a mí la experiencia? Que yo meto, no es que tienen que ser 32 palabras exactas. Esto aquí, que aquí se lee como las primeras 32 palabras, y que no son las primeras. Mayormente, cuando yo veo que un párrafo me causa ruido, porque yo digo, caramba, ¿será que esto lo habrá redactado el estudiante o no lo habrá redactado el estudiante? Generalmente, en un documento de Microsoft Word, 32 palabras son 3 líneas. Yo sombreo 3 líneas porque a mí ese párrafo me causó ruido. Yo digo, habrá sido escrito por el estudiante. Aquí está el párrafo que yo escojo, que es este mismo que está acá. Y cuando yo pulso Enter y me meto en Google, me doy cuenta, voy a maximizar esta presentación, que todo lo que está acá está en negrillas. Cuando yo sé que todo esto está en negrillas, es un signo indefectible, es señal inequívoca de que el estudiante o el docente ha incurrido en plagio. Ahí les dejo eso. Sé que digitalmente es muy artesanal, pero también es la mejor forma, la mejor manera de uno poder saber que alguien está cometiendo plagio. ¿Ok? Seguimos con la presentación. Entonces quedan dos alternativas. Una basada en el copiar, pegar y plagiar, como hay otra alternativa que es la de ejercer la virtud cardinal de la prudencia. Es decir, que en vez de copiar, pegar y plagiar, yo debería copiar, pegar y crear. ¿Ves? Entonces, por supuesto, esto nos lleva a la redacción, que fue lo que dije al inicio de la presentación, ser fiel al uso de las comillas, ¿no? Entonces, hablando de la redacción, aquí algunos lo conocerán, algunas de ustedes, las tres jóvenes que están aquí conmigo, que son Alexandra, Elizabeth y Noelia, muy probable que ya lo hayan conocido, si no, les digo que visiten Google Académico. ¿Cuál es la gran ventaja de Google Académico? La gran ventaja de Google Académico es que yo en Google Académico voy a conseguir información mucho más, o sea, voy a conseguir información catalizada, voy a conseguir una información más veraz, más idónea respecto a artículos científicos, porque Google Académico me permite acceder a información, me permite acceder a las bibliotecas universitarias de todo el mundo y es entendible que la información que voy a conseguir ahí es mucho más fidedigna, mucho más creíble que la que yo puedo conseguir comúnmente en Google. ¿Por qué? Porque se supone que la información que en Google Académico ha sido indexada, ha sido revisada por jurados que han evaluado distintos trabajos de grado y bueno, por ende, nos preguntamos entonces, ¿cómo hago yo para acceder a Google Académico? No hace falta que coloquen el acento, entran en Google, escriben la palabra académico, porque académico lleva acento en la E, por esto lo digo, y cuando pulso Enter, en el primer enlace van a conseguir scholar.google.es. Lo pulsan, no es que lo van a pisar, no es que lo van a apoyar, lo pulsan, entran en Google Académico y de inmediato se van a conseguir con esa frase icónica, que es la frase, a mi parecer, si tomamos en cuenta lo que significa la palabra sabiduría eh, está representada por esa frase icónica de Isaac Newton que señala, si he visto más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, porque he hecho mi esfuerzo cognoscitivo y he creado mi propia episteme. Y de ahí que cada vez que ustedes entren en Google se van a dar cuenta
que en Google Académico, perdón, que se van a conseguir con esta frase que está aquí en color verde que dice a hombros de gigante. Y viene precisamente de esa frase de Isaac Newton. Si he visto más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigante. ¿Lo ven? Aquí voy a hacer algo que ustedes conocen, el uso de la nube. Traten de utilizar OneDrive para aquellos que tienen correo de Hotmail o de Outlook. Pero más allá de la nube, si yo me voy a la parte inferior, de repente ahora está en la parte superior, aquí se lee obtener las aplicaciones de Drive, porque ocurre que si yo me meto en OneDrive desde un navegador, yo puedo pulsar esta almohadilla azul y cuando pulso la almohadilla azul puedo tener acceso a toda la ofimática de Microsoft. Quiere decir que yo no tengo que comprar ningún quemadito, ningún disco pirateado en ninguna calle del hambre, sino que la hoja de navegación se convierta en un documento de Word, de PowerPoint y una hoja de Excel. ¿Por qué traigo de inmediato el tema de la nube? Porque la nube, ustedes lo vieron en la primera unidad, es lo que preserva la información, que quede eso claro. Igual cuando yo entro en Google Drive, voy a tener pues por decirlo así, el acceso a la ofimática de Google. Esto lleva a una ética hipertextual de la información en la epistemología de la ciencia, y es cuando hablamos de la ética digital en la epistemología. Cuando lo global y lo local se unen y se forma lo glocal. Bien, el operari sequitur esse, o sea, ¿qué significa ser digital? Luego, la actio digitalis in distance, el problema del actuar digitalmente a distancia, porque todo lo que hasta ahora les he expuesto a ustedes tres es el problema del actuar correctamente y digitalmente a distancia. Fíjense esta etimología interesante. Cómo la palabra virtud, ¿cuáles son las virtudes? Las virtudes cardinales, las virtudes teologales. Las virtudes cardinales son justicia, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Por cierto, la madre de las virtudes es la prudencia, Baltasar Gracián. Pero también cuando hablamos de la virtualidad, estamos hablando de esa raíz latina, virtus virtutis, cuarta declinación, que hace alusión al uso digital de la información que se consigue en las redes. Entonces, vean lo interesante que tanto la virtud, que es el hombre virtuoso, se habla del hombre virtuoso, no sé si conocen esa frase que dice el virtuoso del violín, porque toca un instrumento musical, como dicen los chamos como de la edad de ustedes, al pelo, o sea, toca ese violín de una manera perfecta. El virtuoso del piano, el virtuoso del violín, porque ejerce la virtud de dominar un instrumento, y en este caso somos personas humanas que hacemos uso de nuestras virtudes frente a la virtualidad de la información. Y vean aquí lo curioso, que ambas palabras, la virtualidad y el virtuosismo, vienen de esta misma raíz latina. De ahí le hablaba de ejercer la prudencia y de ejercer una diferencia prudencial entre el territorio, que es la información que yo consigo en Internet, y del cómo yo me dibujo mi propio mapa. ¿Lo ven? Entonces, ahí está la diferencia prudencial entre el territorio y el mapa que yo mismamente, o sea, como persona me dibujo. ¿Qué es el bucle mental elucubrativo actolográfico presente en la conciencia del individuo, que al generar un metaconocimiento hace uso prudente de la cita o la investigación previa? Y en estas últimas dos diapositivas también las voy a leer literalmente porque me pertenecen. Y con esto cierro, hace más de 2000 años la cultura del cristianismo evidenció en la figura bíblica de Jesucristo el modo en cómo, con la presencia y compañía de sus apóstoles, el gran maestro de las virtudes echó las redes al mar con el fin de pescar nuestros valores en su transitar terreno.
Igualmente, hoy día y en esta nueva centuria hermenéutica, la providencia divina, de un modo hipertextual, ha lanzado de nuevo su red de redes al mar holográfico en la llamada autopista territorial de la información. Bien, espero que con esta fotografía en carboncillo no tengan pesadilla esta noche. Y hasta aquí la parte teórica de esta charla que les he dado. Voy a cerrar la grabación, eh, pero sí, por supuesto, viene ahora el ciclo